Bueno, yo quisiera primero que todo agradecer esta oportunidad que nos da la Universidad en este caso de Granada, en la persona de Virginia, de poder hacer un evento como este. Lo segundo, pues agradecerle a Santiago que su presión constante sobre el hecho de que hay que estudiar estos temas, bueno, me terminó moviendo a mí de una manera que yo anoche prácticamente no dormí buscando eh, libros y cosas de esta. Y al final, bueno, ya había encontrado unos días antes algunos artículos de algunos autores importantes, pero al final lo bueno fue haber conseguido algunos libros que yo creo que son de lectura obligatoria antes de comenzar a estudiar esta parte de la transitología seriamente. Me refiero para empezar, a un libro de un autor cuyo artículo voy a usar yo mucho hoy. El artículo se llama, si me permiten, voy a salirme de aquí y voy a colocar el título. Eh, el artículo se llama La economía política de las transiciones. El autor es Gerard Roland. Es un profesor, a pesar de que su nombre es francés, porque es belga, es un profesor de la Universidad de Berkeley. Ese mismo profesor tiene un libro que se llama Transición y Economía. ¿Se está viendo el libro o no? No, No, todavía no ha aparecido. no aparece. No, Déjeme ver. Gustavo, porque es... Ah, claro, aparece todavía la presentación. Sí, exacto. Sí. Ah, claro, es verdad, porque yo tengo, ya, espérese un momentico, yo tengo que, en cuando comparto, tengo que cambiar lo que estoy compartiendo. Así es. Y probablemente me tengan que salir de compartir y volver a Y entrar. volver a Creo que es entrar, así. sí. Sí, creo que es así. Sí. O sea, definitivamente dejo de compartir y vuelvo a compartir. Y entonces me coloco en el libro, el artículo, bueno, ya saben que se llama La economía política de las transiciones. Este es el libro que pude conseguir precisamente esta madrugada. A veces le aparecen así los libros a uno, en Amazon costaba, qué sé yo, $100. Bueno, al final lo pude conseguir. Este libro se llama Transición y Economía. Fíjense ustedes, Politics, Market and Firms. O sea, es algo que tiene que ver con economía, que es algo en lo que Santiago me extrañó y que no insistiera, porque él siempre insiste mucho en eso, que es que definitivamente el problema de las transiciones no es un problema solo político, sino que es un problema que tiene un componente económico que actúa con la política extremadamente fuerte. Y por eso hay toda una bibliografía, quizás poco conocida aquí, eh, que tiene que ver con precisamente esa relación entre política y economía en lo que se refiere a las transiciones. Eso, esa relación que Santiago la conoce muy bien porque siempre insiste en ella, es la que hace que algunas personas sientan a veces hasta náuseas cuando ven a algunos políticos hablando de transiciones como si conocieran todo. Y cuando uno se dedica o se medio mete en ese campo, empieza a ver que realmente uno es una pobre cucaracha que no sabe absolutamente nada de eso, y cuando ve, porque claro, uno se mete en un libro y el libro hace referencia a otro libro y ese libro hace referencia a otro libro y el libro hace referencia a un artículo, y al final uno dice, ¿cómo es posible que esto sea algo tan profundo y que se maneje públicamente de una manera tan mediocre? Bueno, ese sería el segundo libro. Los otros dos libros son un libro que es muy famoso, ese sí se ha popularizado mucho, que es un libro de Acemoglu, que es un economista turco, y Robinson. Acemoglu, dice un amigo mío, yo no sé si vino hoy, Domingo Sifonte, que seguramente va a ser premio Nobel, y Domingo no se equivoca casi nunca, pues. No se equivocó con Esther Duflo, no se equivocó con Jean Tirole, bueno, yo tampoco. No se equivocó con Williamson, y él insiste en que Acemoglu va a ser premio Nobel de Economía. Los dos libros de Acemoglu, uno se llama ¿Por qué las naciones fallan? Why Nations Fails. ¿Por qué las naciones fallan? Existe una versión en español y una versión en inglés. ¿Quién está hablando ahí? Perdón, a ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, comprueben que tienen los micrófonos cerrados, que se interrumpe la presentación, por favor. Ok. Bueno, continúo. El otro libro de Acemoglu, además de ¿Por qué las naciones fallan?,
Es un libro que precisamente conseguí ayer. Bueno, no sabía de la existencia del libro, pero no había manera de bajarlo. Pues ayer se abrió. En alguna de esas páginas se abrió. El libro se llama Los orígenes económicos, creo que de la pobreza, Los orígenes económicos de la dictadura y de la democracia en los países, que es también de Acemoglu y de Robinson, los dos mismos autores. Ese libro tiene mucho que ver con transitología, precisamente porque estudia cuáles son las causas que hacen que uno vaya de un sitio a otro. O sea, porque Santiago ha hablado mucho de las transiciones retrógradas. Encontré en un libro que publicó recientemente la Universidad Metropolitana, que se llama Transiciones Políticas en América Latina, que se hizo el bautizo del libro, se hizo en CEDICE, en una reunión de CEDICE. El libro está disponible en la página de CEDICE, y ahí precisamente uno de los autores habla de lo que Santiago llama transiciones retrógradas, él lo llama reversiones autoritarias. O sea que es algo que también se ha hecho mucha insistencia. Entonces, fíjese, esos libros son necesarios para meterse en este campo precisamente. Bueno, ahora sí vuelvo a compartir mi cuestión inicial. ¿Cómo es que es la cosa? Dejar de compartir y vuelvo a compartir. Ok, entonces regreso a mi presentación inicial, que no es una presentación, más que nada es una guía de lo que yo tendría que decir. ¿La está compartiendo? ¿Sí? Sí, Gustavo. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo decía que una réplica no parecería ser el término adecuado para mi intervención, sobre todo por la cantidad de coincidencia que suelo tener con Santiago y sobre todo la que tengo en este momento. Por ese gran trabajo que ha hecho Santiago, que comenzó precisamente de manera formal, porque ya él estaba muy metido en eso, con la publicación de su libro en el 2010, que se llama Venezuela Postchavista, Prospectiva y Política. Santiago nos debería decir dónde se consigue, porque creo que no está fácil. En consecuencia, yo más bien hoy me dedicaría a hacer algunos comentarios sobre lo que presentó Santiago, más con el fin de hacer una valorización de ese trabajo que comenzó precisamente con su texto, que estaba puesto en la lámina anterior, el título. Me quería referir entonces a varias obras que tuve que consultar precisamente para esto que llamó Virginia Réplica. Seguramente Virginia pensó que iba a pelear con Santiago porque él pelea mucho conmigo en Twitter, pero en realidad no se trata de eso. Y decía, bueno, las dos obras que yo acabo de consultar, que les acabo de mencionar, que son La economía política de las transiciones y La transición y la economía política, mercados y firmas. Bueno, está todo mal escrito ahí. Hay algo muy importante que hace Roland en su trabajo. Uno es, él habla, eso no lo tengo aquí en la presentación, pero Santiago nos podía hablar un poco de eso en el momento en que él responda a las preguntas, porque él lo ha mencionado mucho, que es los dos tipos de transiciones que tienen que ver con una que él llama del Big Bang, que son transiciones muy rápidas, muy violentas, y que se aprovechan de una cosa que en inglés llaman la ventana de las oportunidades. O sea, algo así como decir, bueno, se presentó la oportunidad, como dice uno en venezolano, se presentó y dijo, pues se presentó la oportunidad y la agarramos. Y en ese momento hicimos la transición de una manera que podría hasta ser un poco violenta. Y la otra, pues, es lo que se llama la transición gradual, que me imagino que es a la que Santiago está un poco más apegado, dado que él siempre habla de que efectivamente una transición puede durar hasta 15 años. O sea, toda una generación, pues. 15 años, evidentemente, si esa transición va a durar eso, hay resultados que muchos de los que estamos aquí no iremos a ver de aquí a 15 años, porque es realmente mucho tiempo. Otra división muy interesante, que es la que más nos interesa en este momento, o sea, la que me interesa a mí exponerles a ustedes, es la división de la economía política de las transiciones. Fíjense que digo economía política porque yo quiero enfatizar algo que Santiago también ha enfatizado mucho, que es que el elemento
como yo les dije anteriormente, el elemento, lo que hace el elemento de la economía en las transiciones, pues, y que es muy olvidado. Fíjense que siempre habla de la transición política, el paso de esto a la democracia, y la gente se olvida del elemento de economía, que es la que hace que muchas de las transiciones puedan fallar o no, o puedan fracasar o no. Entonces, lo que hace Roland es que él habla de dos enfoques, un enfoque normativo y un enfoque positivo. Esos enfoques coinciden más o menos con lo que uno en economía habla de economía política y economía política no, economía normativa y economía positiva. La economía normativa, uno se refiere más o menos a cómo deberían ser las cosas, y la economía positiva, uno se refiere más bien a cómo son las cosas, o sea, cómo suceden las cosas. En este caso, dice el mismo Roland que la economía normativa ha sido mucho más desarrollada que la economía positiva. O sea, claro, la economía positiva sería, uno cree que es la descripción, que son ejemplos, pero no es eso. Y ustedes van a ver hasta dónde la profundidad en este campo puede llegar. Bueno, referente al enfoque normativo, se trata básicamente de estudiar qué se puede hacer frente a las restricciones políticas que se oponen al proceso transicional. Roland clasifica esas restricciones políticas en dos tipos: las restricciones que se producen ex ante de la transición y las restricciones que se producen ex post. O sea, claramente, las que se producen ex ante es el trabajo que hacen las personas, eso que llaman, hay un concepto una noción pero muy importante en transición, que es lo que se llama los grupos de interés, o sea, traduciéndolo del inglés, pues. Hay personas que le dicen grupos con propósitos especiales, en español se le dice muchos grupos de presión. Hay algunos autores que le dan un término un poco más feo que se llama los grupos de interés oscuros, de intereses oscuros, ya lo vamos a ver. Entonces, esas restricciones ex ante son esos grupos que se forman para oponerse precisamente a la transición. Pero no solamente existen restricciones políticas ex ante, sino que existen restricciones políticas que suceden ex post. O sea, una vez que se da la transición, entonces van a existir unos grupos que van a tratar de revertir precisamente la transición. Entonces son dos cosas a las cuales analiza el enfoque normativo. ¿Qué hacer frente a estas restricciones? Roland plantea 4 posibles estrategias que hacer frente a las restricciones, tanto ex ante como ex post, que se oponen a la transición. Una, tener un paquete de reformas que compensen efectivamente a los perdedores. La palabra efectivamente es muy importante. Algunos de ustedes pueden estar recordando el famoso criterio de Kaldor-Hicks que estudiaron en la teoría económica del bienestar, que habla sobre la compensación efectiva. Recuerden que el criterio de Kaldor decía que un cambio, o sea, en este caso podríamos hablar no de un cambio, sino de una transición de un estado social a otro, sería bueno si y solo si existen los recursos para compensar a los perdedores. Kaldor fue muy cauto en esto y hablaba de si y solo si existen los recursos para compensar, o sea, se genera. Por eso el criterio de Kaldor solo, sin Hicks, se le denomina el criterio de la compensación hipotética, porque no es que se compense, es que haya los recursos para compensar. Hicks no le gustó mucho la cosa, asumió el criterio de Kaldor, pero le añadió que la compensación debería ser efectiva para precisamente evitar que esos grupos de presión que salieron perdiendo con la transición se opongan a ella. La segunda posible estrategia es hacer solo reformas parciales para reducir la oposición. Eso quiere decir que uno hace reformas puntuales por aquí, reformas por aquí, así como decimos nosotros, hacerlo con anestesia, pues para que la gente no se vaya dando cuenta de lo que está sucediendo. En las transiciones me refiero. Una cuarta estrategia sería crear instituciones que hagan creíble el compromiso de cumplimiento de las transferencias compensatorias. O sea, que aquellos posibles perdedores con la transición sientan que efectivamente hay instituciones que van a garantizar que ellos van a ser compensados. Una cuarta estrategia es
esperar, sentarse a esperar que el deterioro del status quo sea tan, pero tan grande que se haga atractiva la necesidad de una reforma. O sea, son los que se sientan a esperar que el cadáver del enemigo pase frente a su casa, pues. Eso es una, yo diría que es una estrategia un poco cruel, porque es esperar que la gente se esté muriendo para que al final suceda esto, pues, o sea. Pero sin embargo, fíjense ustedes, muchas personas con lo que está pasando en Venezuela casi que dijeron, yo me voy a sentar a esperar que eso suceda. Yo recuerdo cuando hubo las elecciones del año 99, había muchas personas, entre las cuales estaba yo, que gritábamos a todo el mundo que no, que eso era una locura, que esto iba a pasar, que yo no sé qué más. Bueno, a mí me decían Casandra, me dijeron esto, me dijeron loco. Todavía, en la época de la muerte del presidente Chávez, a mí me decían las personas que, te fijas que tú estabas loco, que no iba a pasar nada malo. Bueno, yo hoy en día, el único consuelo que yo a veces siento, y me perdona que se lo digo francamente, con lo que ha pasado es que efectivamente teníamos que llegar y tocar el fondo, que a lo mejor todavía no le hemos tocado, para darnos cuenta de lo malo que era esa opción que los venezolanos estábamos tomando. Bueno, a estas 4 estrategias, Santiago muy sabiamente le añade una quinta estrategia, que consiste en el establecimiento de cláusulas penales en el momento de iniciar el proceso transicional para aquellos que lo irrespeten. Eso quiere decir que si hay un acuerdo para una transición y hay algún grupo que rompe el acuerdo, ese grupo debería pagar esas cláusulas penales. O sea, ¿cuáles son esas cláusulas? Esas son las cuestiones que habría precisamente que estudiar. Bueno, otro punto importante en esto es cómo hacer para evitar que las reformas sean revertidas. Bueno, la primera, si se quiere, estrategia podría ser tomar ventaja de lo que yo había hablado anteriormente, de eso que llaman las ventanas de oportunidades, para hacer paquetes que tengan reformas importantes. Esas son las reformas que se hacen así como de un solo golpe, pues, sin anestesia, que son, eso se llaman las ventanas de oportunidades, el término que se usa en inglés. Lo segundo es algo que atenúa un poco lo primero, que hace que a veces es bueno cierto margen de reversibilidad en las reformas. Ello, por supuesto, para corregir los errores. El ejemplo de Rusia, que es un ejemplo muy usado, y de otros países socialistas, por ejemplo, como Vietnam, donde el aumento de las desigualdades y la corrupción se ha dado mucho con el incremento de la captura del Estado por los oligarcas. O sea, ¿qué me estoy refiriendo con esto? En esos países, realmente, sobre todo en Rusia, en Vietnam fue un poco más, si se quiere, un poco más progresivo, pero sucedió al final. ¿Qué pasó? Que todo lo que era del Estado fue privatizado con una velocidad tal que hubo un grupo de oligarcas que se aprovecharon precisamente de ese proceso y que capturaron al Estado. Ese concepto, por supuesto, que es del año 2000, según Roland, es muy parecido al actual fenómeno en Venezuela constituido por la boliburguesía. O sea, que es que muchas de las cosas del Estado yo las voy entonces a privatizar y lo puedo hacer muy violento como fue en Rusia, y por supuesto los oligarcas, o sea, los antiguos jerarcas del régimen, fueron ellos los que se convirtieron en los nuevos dueños de esas empresas privadas que surgieron de la privatización. Eso es muy evidente en esas ciudades. Yo recuerdo que una vez, estando yo en Vietnam, me conseguí con alguien que venía, no recuerdo si fue en el avión, en una de esas cosas donde los turistas hablan, y era un muchacho francés que iba a montar un restaurante en Saigón o en Hanoi, no recuerdo en qué ciudad era. Entonces él nos decía que él tenía que hablar primero con el general que era dueño de la manzana. Imagínense ustedes, o sea, la ciudad estaba cuadriculada en manzanas y las manzanas pertenecían a jerarcas de la revolución, sobre todo a generales del antiguo ejército vietnamita de liberación. Entonces, él venía a hablar con él, pues venía, y eso funciona. O sea, no es el desorden de aquí. Él llegaba y él sabía que él iba a hacer un acuerdo con ese general y que le iba a dar tanto de lo que el restaurante diera, y eso iba a funcionar de esa manera. O sea, fíjese que es un ejemplo clásico de eso. ¿Qué tiene que ver esto con un grado de reversibilidad aceptable en las reformas? Que ese grado de reversibilidad permitan revertir precisamente procesos como ese,
Porque si ese proceso fuera irreversible, como probablemente lo sea, entonces imagínense ustedes cuál sería el futuro de la transición. Prácticamente ninguno. Eso es en lo referente a la parte de la economía, del enfoque normativo de la economía política de las transiciones. En lo referente al enfoque positivo de la economía política de las transiciones, según Roland, fíjense ustedes, esto es muy importante, este enfoque lo que busca explicar es la extensión o magnitud de la búsqueda de rentas, de cómo los grupos de interés pueden efectivamente capturar lo que denominan los cuerpos o los equipos regulatorios. O sea, esta teoría de la captura es muy vieja. Se usa mucho sobre todo en regulación, que es cuando el regulado captura al regulador. O sea, por ejemplo, el regulado puede ser alguien, o sea, imagínense ustedes que los dueños de todas estas empresas de internet o de cable hayan capturado a Conatel. Ustedes dirán o no dirán si les parece que eso puede haber sucedido. Es simplemente que esos grupos de interés, o sea que serían las empresas que deberían ser reguladas por Conatel, terminan capturando al regulador, o sea, terminan apoderándose de alguna manera de quien toma las decisiones sobre la regulación que a ellos lo van a afectar. Entonces, ese enfoque positivo busca precisamente estudiar cómo sucede eso. O sea, cuál es la magnitud que hace que esos grupos de extensión puedan apoderarse de quien los regula. ¿Qué se debe analizar entonces? Fíjese en qué consiste este enfoque. Y por eso es que es muy importante, porque de esto puede depender el fracaso o el triunfo de una transición. O sea, lo primero es que hay que analizar es cómo la transición, o sea, esa reforma tradicional, afectaría a los costos y a los beneficios de los buscadores de rentas, que son precisamente estos grupos de interés. Entonces, si yo tengo eso claro, yo debería tomar las decisiones inteligentes con respecto al proceso transicional. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo claro y toco una tecla que afecta mucho los costos de los grupos de interés y esos grupos de interés tienen un efectivo poder para vetar la reforma, entonces esa reforma transicional va a ser vetada. Entonces yo tengo que buscar la manera de colarme entre costos y beneficios de esos buscadores de renta para de esa forma yo lograr tomar la decisión adecuada. Lo segundo que hay que ver, que hay que analizar, y eso tiene mucho que ver con lo primero, es conocer cuáles son los actores, que tienen efectivamente el poder de vetar las reformas transicionales. O sea, yo tengo que saber quién me puede hacer daño, quién se puede oponer y quién tiene el poder de oponerse a la reforma transicional. Lo tercero es analizar cómo es la estructura de la separación de poderes. Evidentemente, si los poderes están separados completamente, ya yo sé, por ejemplo, que el Ejecutivo, o sea, las agencias regulatorias en Venezuela usualmente son agencias, no son tribunales, pertenecen al Ejecutivo, que esas agencias puedan ir más allá de lo que serían sus prerrogativas, porque si ellas van más allá de lo que son sus prerrogativas y los poderes estar efectivamente separados, viene el control del otro poder, que es el Poder Judicial, que podría anular mediante un recurso las acciones administrativas que tomó precisamente el Ejecutivo. Hay que analizar también si se trata de un régimen presidencialista o de un régimen parlamentario. Hay que estudiar también cómo es la estructura de las leyes. O sea, todas esas cosas hay que estudiarlas. Algunos ejemplos que les voy a poner, sobre todo básicamente, fíjense este ejemplo de los rusos. Sonin es un autor que es mencionado, la cadena esa que yo les decía, pues yo leo a Roland menciona a Sonin, yo agarro y tomo el artículo de Sonin y Sonin me habla de otras cosas que suceden. Sonin hizo unos estudios, evidentemente empíricos, y él estudió el caso de los oligarcas rusos, que es uno de los procesos más importantes. Santiago, por cierto, lo señala en su trabajo, la diferencia entre lo que pasó en Rusia y lo que pasó en algunos de los países más cercanos al mundo occidental, donde en esos países pues las reformas pudieron funcionar mejor, bueno, entre otras cosas porque había un interés que era ser admitidos en la Unión Europea, algo que no le interesaba a los rusos. Entonces los rusos podían hacer
cualquier porquería, me perdona la expresión en Rusia, como transición, y esa porquería no los iba a afectar porque el mundo, la Unión Europea, ellos no tenían ninguna pretensión de entrar en la Unión Europea. Bueno, volviendo a este caso, Sonin dice, fíjense ustedes, los oligarcas rusos paradójicamente, a pesar de que gozaban de muy poca seguridad jurídica de sus derechos de propiedad, se aprovecharon de esa inseguridad jurídica para poner los activos corporativos y sociales al servicio de su uso privado. O sea, que algo que en principio era malo, por eso es que uno tiene que ver todo, porque uno puede creer, no, ellos no pueden beneficiarse de la privatización mucho porque los derechos los derechos de propiedad no están claramente establecidos. Bueno, resulta que ellos se aprovecharon de que no estaban claramente establecidos precisamente para apoderarse de los activos corporativos y sociales que tenía la nación rusa. Entonces, yo tengo que esperar ahí que en este caso los oligarcas rusos, por supuesto, busquen capturar las decisiones del gobierno, que es efectivamente lo que sucedió. Ahora, claro, eso puede ser o no ser fácil que ellos capturen las decisiones del gobierno. En el caso de Rusia, ¿por qué fue fácil? Porque evidentemente la mayoría de los jerarcas del comunismo fueron los que se dedicaron a privatizar y a ponerle la mano a todas esas cosas que fueron privatizadas. Bueno, mi presentación escrita llega hasta aquí. Yo quería referirme a otras cosas que había notado posteriormente y que son a lo siguiente. Primero es referirme a algunos textos hechos en Venezuela también, donde hay dos elementos importantes. Uno de esos textos es el texto que se llama Transiciones Políticas en América Latina. Ese texto lo acaba de editar hace muy poco, de publicar, perdón, hace muy poco. Voy a dejar de compartir. Ustedes me dicen. Ok, ya dejé de compartir. Yo no me he dado cuenta que yo estaba sin video. Debe ser por eso que funcionaba tan bien. Sí, pero mejor, porque cuando tenía el video bueno, entonces, se oía mal. Entonces vamos a dejarlo sin video. Perfecto. Entonces, yo les decía que había ese texto que se llama Transiciones Políticas en América Latina, que fue publicado por la Universidad Metropolitana, y la presentación fue hecha, yo no sé si Rocío finalmente vino, no, creo que no estuvo. Esa publicación fue finalmente patrocinada también por CEDICE, fue hecha una presentación, vinieron los responsables del libro, no recuerdo en este momento quiénes son, Miguel Ángel Martínez y no me acuerdo el otro. Fíjese, en el caso de ellos tienen varios capítulos que están referidos a casos concretos, pero los dos primeros capítulos están referidos a una parte teórica, sin mucho de economía. Esto hay que enfatizarlo. O sea, no son trabajos sobre transiciones que tengan que ver con economía. O sea, algo que evidentemente lo deja como un libro incompleto en el campo de la transitología. Pero hay dos cuestiones que yo quería enfatizar. Uno era lo primero, que ya lo mencioné, y que es toda la referencia a lo que son las reversiones autoritarias, llaman ellos, que es una noción muy parecida a lo que Santiago llama las transiciones retrógradas. Hay también en ese primer capítulo algo que tiene que ver con los regímenes híbridos, que son regímenes que son, por ejemplo, algo así como autoritarismos electorales. O sea, ellos utilizan una especie de falacia que la ha usado mucho, por cierto, el régimen venezolano, que es decir, que el régimen es democrático porque hace muchas elecciones. O sea, fíjense ustedes. Entonces, ellos se han aprovechado de eso, no citan el caso del autor, pero probablemente se esté refiriendo, entre otros países, a Venezuela. O sea, yo hago elecciones, y con eso doy una aparente cara de que efectivamente mi régimen es democrático. Entonces, pero en realidad no es democrático, es un autoritarismo, solo que es un autoritarismo electoral, sobre todo sabiendo cómo pueden ser amañadas las elecciones. Hay un segundo capítulo que tiene que ver con lo que llaman, incluso en el libro en español usan el término en inglés, y me van a perdonar la expresión, yo tengo las mismas limitaciones en inglés para pronunciar que las que tenía Virginia en francés para pronunciar el nombre de la universidad donde yo estuve la primera vez.
que se llama Aix-en-Provence, Virginia, tienes que aprenderte. Y tiene que ver con los Dark Political Groups. Estos grupos oscuros políticos, imagínense ustedes, tienen una cantidad o sea, una especie de campaña que son los que podrían estar solicitando, o sea, precisamente propulsando las transiciones retrógradas. Uno, o sea, ahí enumeran como unos 15 puntos. Yo tomé solamente 3 porque me parecieron los más importantes. Uno es la sustitución de los derechos individuales por derechos colectivos. O sea, ya yo no hablo de los derechos míos como persona, como Gustavo Guevara, o como Santiago Guevara, o como Virginia Rosales, o como Sonia Briceño, a quien, por cierto, en el momento de agradecer, no le agradecí, Dios mío, qué pena, todo lo que ha hecho Sonia hoy para salvarnos de lo que pasó. O sea, si esto fuera un problema colonial, yo diría que los mexicanos le ganaron una a los españoles, aunque Virginia es tan venezolana como nosotros. Pero bueno, sería muy buena, profesor. Y aprovecho para darle las gracias a Sonia, que nos ha salvado, y de verdad que, bueno, tendríamos que haber puesto el escudo también ahí de su universidad. No, tranquilos, tranquilos. Fue de la emergencia. Gracias. Es verdad. Bueno, entonces yo diría la sustitución de los derechos individuales por los derechos colectivos. Eso es algo que es muy importante. O sea, ya no es mi derecho como persona, sino es un derecho, o sea, el derecho a la educación, un derecho colectivo. El derecho a la salud es un derecho colectivo. Pero yo, como persona, no tengo el derecho individual a estar bien, porque al final los derechos colectivos se pueden diluir. Lo segundo son las alianzas con las fuerzas castrenses, donde hay preeminencia de lo militar sobre lo civil. Y lo tercero es el poder político que se origina en esa misma democracia y que siguen usando la democracia para esa política encubierta de promover precisamente regímenes electorales autoritarios, por ejemplo, o regímenes de ese tipo. A mí me viene a la mente en este momento, busqué mucho en el libro de las transiciones políticas en América Latina, a ver si lo mencionaban, pero finalmente no lo mencionaron. Yo creo que a la gente a lo mejor le da miedo, pero yo creo que viendo bien lo que dice Santiago, que él dice que efectivamente lo que está preponderando son las transiciones autoritarias. Nosotros, o sea, como venezolanos, como ciudadanos del mundo, como lo que sea, tenemos que ponerle el ojo a esos movimientos oscuros, y esos movimientos están presentes. Ese movimiento, por ejemplo, son los chalecos amarillos en Francia. O sea, son movimientos que son muy fuertes, movimientos que efectivamente cumplen con esa condición, son derechos colectivos y no derechos individuales. Y esos movimientos tienen 3 enemigos en el caso de Europa. Uno, profe, evidentemente, perdón, tienes 5 minutos. No, ya voy a terminar. 1, la Unión Europea. 2, el mercado, la economía de mercado. Y 3, la democracia liberal. Esos movimientos no son nuevos. O sea, el sustento teórico de esos movimientos básicamente se los da un constitucionalista alemán de la época de los nazis que se llamaba Carl Schmitt. O sea, que hay que leer los libros de Carl Schmitt, que es el dueño de la tesis del amigo enemigo. O sea, mis adversarios políticos no son mis adversarios políticos, son mis enemigos y hay que aplastarlos. Y eso está muy de moda hoy en día en eso. Hay un autor ruso que nadie le está siguiendo la pista, que se llama Alexander Yuguin, que habla de del cuarto estado. O sea, no del cuarto estado, es la cuarta vía, no recuerdo en este momento cuál es, que también está por ahí y que tienen esas tesis. Aquí no hay ni izquierda, ni derecha, ni comunismo, hay totalitarismo versus libertad. Y en eso es lo que puede estar propulsando las transiciones retrógradas. Bueno, yo para terminar, lo que quería era hacerle un llamado que es inútil hacérselo a Santiago, pero o sea, que Santiago debería dedicarse y nosotros deberíamos proponerle a la sociedad civil venezolana un estudio de cuál podría ser la transición en Venezuela.
hay, sobre todo la transición, que es uno de los elementos que Santiago incorpora que no está en los otros enfoques, que es el elemento prospectivo. Y hay mecanismos, hay métodos. Hay un método francés que seguramente Santiago conoce, que son 5 programas. Hay uno que ya se ha utilizado en 4 tesis, que de las cuales yo he sido el tutor, o en 3 tesis, en este momento no recuerdo, al menos en 3, que es el XMIC Expert, que es un software que permite establecer escenarios sobre la base de las opiniones de los grupos. Pero además de eso, hay uno que es muy importante, que es el MICMAC, y que estudia las variables. Hay otro que se llama el MACTOR, que estudia los juegos de actores. Entonces nosotros con esos 3 elementos, con esos 3 programas, podríamos estar diseñando un estudio de lo que podría ser la transición en Venezuela. Porque el Big Mac nos permite analizar las variables. El MACTOR nos permite analizar los juegos de actores entre las personas que podrían eventualmente, los agentes que podrían actuar en esa transición. Y el SMIPROC Expert, que sería ya el último, la aplicación última, nos permitiría precisamente poder establecer los probables escenarios de esa transición. Entonces yo le quisiera hacer un llamado pues, a los políticos, que por casualidad hay alguno que esté viendo esto, y sobre todo a las autoridades de la universidad, que veo que está mi querido decano Benito, veo que está José Ángel Ferreira, o sea, para que nos ayuden a promover un estudio de esta naturaleza, en la cual podría estar Santiago como coordinador. No hace falta ni siquiera crear una estructura, porque ya en la unidad de investigaciones tenemos una línea de investigación que es sobre prospectiva y que está huérfana en este momento. Bueno, yo quisiera entonces con esto finalizar. Muchas gracias Virginia, muchas gracias Ona, muchas gracias Santiago y muchas gracias a todos los que han hecho posible esto y los que están presentes en este momento. Pues muchas gracias, profesor Gustavo Guevara, por tan brillante presentación también. Siempre es un gusto escucharle. Hoy la verdad es que ha sido todo un gusto. Yo creo que todos los participantes están de acuerdo conmigo que ha sido un gusto tener aquí a Santiago y a Gustavo hablándonos de estos temas. Y bueno, yo quiero abrir el turno de preguntas o de comentarios. Entonces, quien quiera participar, comentar algo, más o menos para intentar dar cabida a todos los que quieran participar, vamos a intentar que nuestro comentario no sea muy extenso, o nuestra pregunta. Si la pregunta va dirigida a Santiago o si va dirigida a Gustavo, por favor, si lo pueden decir, y así ellos, cuando sea ya el turno de cerrar, después del turno de preguntas de los participantes, ellos ya pueden cada uno responder a las preguntas que ustedes planteen. Entonces, sin más nada que agregar, si quieren preguntar algo, podríamos ir abriendo aquí el turno de palabras. En el chat hay preguntas, Virginia, dice alguien. ¿Y dónde? A ver, un momentito. Estarán más arriba, ¿no? Virginia, es bueno que expliquen, porque hice una pregunta para el profesor Guevara. O sea, que digan para cuál de los Guevara es. Es verdad. Si es Guevara el malo, Guevara el bueno. Exactamente, pero claro, como eso se puede prestar a confusión, porque Guevara el malo, Guevara el bueno, además han sido papeles que se han ido intercambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces no sabe uno muy bien cuándo uno es el bueno y cuándo otro es el malo y así. Eso es mentira, siempre ha estado claro. Mejor decir Santiago y Gustavo. De acuerdo. A ver, hay preguntas en el chat, pero si las personas que han hecho las preguntas quieren decirla, abrir el micro y decirlo, digamos, en su voz, a ver. Virginia. Sí, José Ángel, por favor. Sí, muy rapidito, ¿cómo están todos? Saludos y los felicito. Creo que el evento ha estado muy bien y muy de altura, pues. Muy necesario en este momento. Quiero recoger 2 cosas muy breves. Primero, el caso de Birmania, lo cual es un tema interesante para que Santiago lo trate. Birmania, en teoría, salió de una dictadura militar, hubo una solución democrática, la solución democrática todo uno civil, hecho por una persona que ganó el Premio Nobel de la Paz, y que al final la transición fue algo bastante complicada, porque ella, como tenía los hijos afuera, hicieron una constitución que simplemente prohibía que ella fuera candidata, y terminó no siéndolo. O sea, no fue su partido, porque ella no podía hacerlo, porque insólitamente sus hijos nacieron en el extranjero.
ese gobierno es bastante popular, ese gobierno ganó las elecciones, los militares lo ocuparon de fraude y creo que van cerca de 440 muertos desde que ocurrió pues la desgracia del nuevo golpe militar, que obviamente nos dice que hubo una incompleta y que lo que parecía algo muy bueno que estaba ocurriendo, pues obviamente en este momento no es tan bueno, aunque no tiene un desenlace. Ese caso de Birmania, Santiago, hay que incorporarlo pues en tus notas, sé que los estás nombrando, porque es realmente interesante y lo estamos viviendo hoy en día. Se pasó un proceso democrático, el proceso democrático fue relativamente estable, y bueno, y ahorita vemos una descomposición que el mundo mira horrorizado y las Naciones Unidas no están participando en lo que es ese proceso. Bueno, y por otro lado, quería significar la presencia del profesor Pablo Aure aquí también en este chat, que Gustavo hizo la referencia que estábamos aquí, Benito y yo, también está el profesor Aure, ha sido en el mejor momento, tuvimos 35, pero también está el director de la Escuela de Economía, el profesor Robert Parga, que es un joven de las nuevas generaciones, que en medio de tantos economistas que están compartiendo esta videoconferencia, pues valía la pena hacer el comentario de que Robert está aquí, que está Benito, que está el profesor Aure. Los felicito por la exposición, creo que ha estado bastante buena. Creo que incluso hemos rozado temas bastante delicados, pero creo que efectivamente estudiar esto en términos académicos, generales correspondientes, profundizando en el tema, es algo que no solamente es bueno para Venezuela, sino para la humanidad. Y el caso de Birmania, de apenas pocas horas, nos lo está diciendo. Muchísimas gracias, profesor Ferreira. La verdad es que es muy interesante ese punto. No sé si alguien más quiere comentar acerca de lo que hemos escuchado hoy. Virginia. Hola, Benito. El decano Benito Midian. ¿Me avisan? Sí, sí, perfecto, Benito, tienes la palabra. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Benito. Sí, se escucha perfectamente. Bueno, un saludo a los dos Guevara, amigos míos y profesores que hemos trabajado durante muchos años. Muy bien, un saludo a los profesores Guevara. Yo les digo el yin y el yang, para no decir el malo y el bueno, sino los dos extremos positivos. Creo que hoy se ha debatido un tema para nosotros de manera trascendental, porque definitivamente nosotros queremos cambio en nuestro país. Pero yo quisiera hacer un énfasis que si definitivamente está hablando de esta transitología, las puertas están abiertas, y reitero por esta, a efecto de sensibilizar a nuestra comunidad, porque los tiempos y los cambios en las ciencias económicas y sociales no son los cambios que uno espera de un día para otro. Bien lo dice los profesores Guevara, que eso puede tardar hasta 15 años. Y dentro de eso, la sensibilidad y la sensibilización que debemos hacer en nuestra comunidad es prepararnos realmente a ese camino. Hemos transado durante muchos años y a veces pareciese ser que entre la desesperanza como que no va a ocurrir nada. ¿Aló? Se perdió Benito. Se ha perdido, sí. A ver si vuelve a reconectar. Todavía no lo tengo en espera. Sí. Bueno, Elías Tobar pidió la palabra también. Sí. Elías Tobar, sí, y hay unas preguntas en el chat. Ya regresó Benito. Regresó Benito. Benito, ya puedes regresé. continuar cuando quieras. Ya regresé. Pongo a la orden a la comunidad de la facultad. Sí. Pongo a la orden a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para que afiancemos este tema que es de suma importancia y la sensibilidad y el conocimiento para que la gente nuestra, la comunidad, porque hay que comenzar desde nuestra comunidad y después gradualmente hacia la universidad y de la universidad hacia el contexto civil. Bienvenido de verdad, unos luchadores como el profesor Pablo Aure, el profesor Fernando, el mismo profesor Santiago Guevara, que acoge
Se perdió de nuevo su Se audio. volvió a perder, sí. Sí, se perdió. Sí, se volvió a perder. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Elías Tobar. Elías, por favor, Sí, cuando quieras. soy yo. Ok, muchísimas gracias a los dos profesores Guevara por la exposición del día de hoy. En la estabilidad del internet, entonces cedo mi derecho de palabra y felicitaciones a todos. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias. Elías, puedes continuar. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Les decía a los profesores Guevara por la exposición del día de hoy y muchísimas gracias a las organizadoras por tan excelente evento y por tan buena, digamos, atención de los pormenores que han surgido durante la conversación. Bueno, a mí me pareció muy interesante la exposición de los dos Guevara y yo creo que hay un tema que me gustaría escuchar la opinión de los profesores, de los dos, que es las alianzas entre los autócratas y los movimientos que tienden hacia el autoritarismo, en contraposición de las democracias y de los movimientos pro democracia. En la actualidad vemos como, bueno, hegemones como Putin o Rusia, ¿no? Pero digamos, encarnado en Putin, apoya a agentes que parecieran estar en antípodas ideológicas, como a Marine Le Pen en Francia, con propaganda, con financiamiento, con bots en Twitter, y de la misma manera también apoya a, bueno, al socialismo caribeño, ¿no? Mientras que, digamos, los líderes de las democracias más importantes y sobre todo los líderes de movimientos pro democracia, la relación entre ellos se observa muy tenue, muy tímida. ¿Qué consideran ustedes que deberían hacer los líderes de las democracias y de los movimientos pro democracia para contener este avance, estas alianzas entre autócratas y pues también revertir esta tendencia de la que comentaba el profesor Santiago al principio, de que, bueno, ya en el 2020 tenemos más regímenes autoritarios que democracias? Ese es mi comentario y esa es mi pregunta para los dos profesores. Muchas gracias, Elías. ¿Puedo comenzar? ¿Alguien más? No, a ver, vamos a reunir, Santiago, más preguntas y más que quedamos en que reuníamos un poco y luego ya al final vosotros respondíais. Total acuerdo. Total acuerdo. Está pidiendo la opinión Alberto. Alberto. Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, Alberto. Tienes palabra. Buenas tardes para todos. Saludos, Virginia. Felicitaciones. Saludos a Gustavo, a Santiago. Y bueno, quiero aprovechar a todos en general en que a los Guevara se les puede decir indistintamente el bueno y el malo porque ellos permutan esos adjetivos. Entonces, el que es malo en la mañana puede terminar siendo el bueno en la noche y viceversa. Así que con eso no hay ningún tipo de problema. Muy buen punto, Alberto. Muy buen punto. Sí. Mi pregunta va para el profesor Santiago. Cuando uno empieza a tocar estos temas en la transitología, uno observa que de repente, por ejemplo, la teoría, el estado del arte pudiera aplicar para un contexto como pudiera ser el caso de Rusia, o de repente uno pensara en el caso de Turquía, en el caso del mismo Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, un nuevo espécimen por ahí que surge, que es Nayib Bukele. Pero yo veo que en el contexto venezolano es diferente el asunto, porque hace unos días lo comentaba con el propio Santiago por el Twitter, y es que definitivamente yo creo que el contexto en Venezuela es diferente porque Venezuela está en un proceso de guerra. Hay muchos elementos que indican que Venezuela está viviendo un proceso de guerra, a lo mejor no convencional, como dice Eikos por ahí, no están los tanques en la calle, pero definitivamente es un proceso con un alto grado de violencia en contra de una población diezmada. Y entonces, ¿cómo opera
la transitología en un contexto de guerra, como en el caso venezolano, a diferencia de otro país donde, bueno, sí opera un régimen totalitario, pero que efectivamente no está dentro de un contexto de guerra. Esa es mi pregunta para Santiago. De acuerdo, muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más que quiera hablar? Turno de palabras. Si no hay nadie más que quiera abrir el micrófono y decir algo, procedo a leer los comentarios que están en el chat. ¿Alguien más? Vale, entonces lo que voy a hacer es leer rápidamente. Bueno, hay mucha gente que felicita, qué excelente programa, qué excelente evento. Felicita a los profesores, a Santiago, a Gustavo. Pablo Aure dice, los alemanes desarrollaron una teoría del derecho penal del enemigo. Rocío dice, excelentes presentaciones, profesores Guevara. De acuerdo a esta opinión, el ex representante de la CAS, que Venezuela se vive una guerra híbrida, un cartel de lo peor del mundo donde además casi es estado fallido. Ejemplo casi apure, como sería el proceso de transición en Venezuela donde se ha experimentado de todo y propone un link allí. Esa es Rocío. Edgar Peña dice, pienso que los Guevaras dan un paso en eso que propones, Gustavo. No sé a qué se refería exactamente Edgar. Luego, como siempre, Gustavo, excelente catedrático, mil gracias, profesores. Es Osvaldo Joya y cuenta conmigo para todos tus proyectos. Litzai, excelentes ponencias de los profesores Santiago y Gustavo. Vale, sigo aquí, que hay más. Edgar Peña, profesor Santiago, pienso que la transición se inicia un poco con la juramentación de Guaidó como presidente interino, solo que no se ha orientado adecuadamente. Osvaldo Joya, menos mal que a ninguno de los Guevaras les dicen el Che. Vamos a ver, seguimos. Liliana Camara, bueno, Camaray, que muy brillante las presentaciones. Y saludos a todas las autoridades y colegas. Vamos a seguir a ver si hay alguna pregunta. Robert Parga, que reitera el agradecimiento. Vamos a ver si pone algo de pregunta, digamos. Disertación de mucho nivel y, bueno, que la escuela queda por todo lo alto. Profesora Virginia, si es posible hacer esta pregunta. No puedo hacerlo con el audio. Dice Ali Guedes. ¿Es posible comentar sobre la necesidad de construcción de civilidad en términos democráticos y la asociación con la recaudación tributaria como financiación a la clase política por la sociedad, trayendo aquel comentario del populismo como bien inferior y la tentación que esto provoca a romper acuerdo entre los integrantes de la oposición? Osvaldo Joya, ese ya era el comentario de Ali y pregunta y ya allí acabó. Osvaldo Joya dice, creo a partir de hoy debemos aprovechar una vez más este impulso de propuestas de académicos analistas como los profesores Guevaras para agrupar esfuerzos en la consecución y construcción de estas bases hacia la transición. Y el profesor José Ángel Ferreira dice que está de acuerdo. Pablo Aure, felicitaciones a todos los organizadores y a quienes participaron con sus preguntas de manera brillante. Estaremos atentos a nuevos eventos. Robert Parga dice, levanté la mano, pero no atendieron a mí. Robert, por favor, si quieres decir algo, por supuesto, tienes... no sé si me escuchas, hoy lo hemos tratado mal. Yo no lo nombré y Virginia no le vio la mano levantada. No vi, lo siento, Robert. No sé si estás allí todavía, si quieres comentar algo. Sí, Virginia. Adelante. Buenas tardes a todos. Quiero al profesor Gustavo por esta excelente actividad que entiendo que debería proponer de orientación y lo que nosotros no. Felicito la gran disertación del profesor Santiago Guevara, muy lúcido como siempre, profesor.
el profesor Gustavo Guevara, bueno, no sé qué evaluarte de la Escuela de Economía, como lo dije hace un momento, y no espera menos de actividades que ustedes. Quería una pregunta, vamos a decir, de lo político y más llevado hacia el folclore de lo que es la cultura de los venezolanos, ¿no? A mí me preocupa responder una pregunta acerca de qué queremos en lugar de Maduro, ¿no? Muchos pensarán que una democracia es lo necesario para salir de otros piensan que es una dictadura. Pero entre todo lo que queremos el cambio, les puedo asegurar que por lo menos 85% creo que el actual llamado presidente Nicolás Maduro se vaya ya. Entonces la pregunta es, ¿cuántos en verdad queremos una democracia luego vaya? ¿Y cuántos en verdad queremos un régimen abierto, con diversos partidos, con reglas de juego claras, que supera todo, separación de parlamento como centro de la actividad política, en el que incluso se admita que el chavismo participe, porque el chavismo no ha desaparecido, Nicolás hoy, y nosotros tenemos que tomar en cuenta que ellos también van a formar parte de un espacio de poder, en un futuro muy cercano. La pregunta es, entendiendo esa característica a nosotros los venezolanos como factores políticos dentro del país, ¿cómo podemos lograr una transición en una discusión donde todos tenemos una posición variopinta y que seguramente los políticos que tengan que estar al frente de esa transición se van a enfrentar a una situación difícil de un pueblo que ya está acostumbrado a ciertos beneficios que le ha dado este socialismo, y que seguramente eso pueda ser suelo para que en ese futuro de transición volvamos a una situación como la actual. Yo quisiera que Gustavo o el profesor Santiago me dieran una idea de qué es lo que nosotros podríamos hacer frente a en las características propias de los venezolanos y su cultura política. Gracias por permitir participación, y les reitero, buenas, sigan generándose estas actividades. Tienen el doctor Benito Amiden, decano de FASE, desde los espacios de la facultad y específicamente de los espacios de la Escuela de Economía. Gracias. Muchísimas gracias, Robert. Muchísimas gracias a todos los que habéis comentado, hecho comentarios, preguntas, bien sea por el micro o por el chat. No sé si hay alguien más, que yo no veo todos los, no sé por qué no puedo ver si hay alguien más que tuviera. No hay más nadie. Nadie más. Bueno, entonces simplemente me gustaría a mí comentar dos cositas. Una, creo que, bueno, habría muchísimo que comentar, pero ya vamos ahí un poco de tiempo. Pero una cosa que quiero comentar es... Perdón, Virginia, hay una pregunta que hizo Diony Alvarado, sí, que es para Santiago Guevara, que hable de los posibles errores de la transición en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. Ah, perfecto, no la había visto, perdón, no la había visto en el chat. Bueno, y esta sería una pregunta a título mío personal, un comentario y una pregunta. El comentario es decir que, bueno, que da muchísimo gusto escuchar estas dos exposiciones donde se habla de la transitología o de las transiciones de una manera, digamos, tan seria, porque, como decía Gustavo, este es un tema que se habla un poco así de manera muy superficial, que se habla en redes sociales, que se habla además en unas redes que están totalmente polarizadas y que llevan a discusiones a veces inútiles, a discusiones que algunas generan muchísimo odio, y yo creo que esta deriva que lleva a la discusión de temas que son tan importantes para la sociedad, que afectan la vida de tantísimas personas dentro del marco de las redes sociales, donde todo el mundo opina
digamos, como decía Robert, ¿no? Que hay opiniones de su padre y de su madre, todo el mundo dice lo que quiere. Además, algunos de ellos amparados en el anonimato, que es lo peor, que les lleva a decir muchas barbaridades, y eso enardece cada vez más el discurso y el debate. Entonces, en medio de eso, las transiciones, en medio de esta, digamos, nueva situación que promueven las redes, la globalización, digamos, este contacto que tenemos ahora con otros a través de los medios digitales, esto de que no hay espacio ni lugar, ¿no? Entonces, sobre todo dentro de un marco tan polarizado, donde hay tantísimo odio, donde hay tantísima... ¿cómo se plantea una transición en este sentido, ¿no? Y ya en el caso de Venezuela, pues Venezuela, básicamente, creo que lo decía Rocío en el chat, Venezuela lo vemos muchos desde fuera y seguramente muchos que están ahí adentro, un estado fallido totalmente, ¿no? Entonces, una transición en un estado fallido es transición, o sea, porque la verdad es que, perdónenme, pero desde fuera, por ejemplo, todo el tema de Guaidó y de todo esto se ve como algo surrealista, o sea, algo que no es serio, algo que está pasando pero que no está pasando. O sea, esto que es, hay un presidente, pero hay otro que dice que es presidente. Esto no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Entonces, se habla de... ¿Es una transición? Yo creo que no es una transición porque no ha habido un cambio. Hay un régimen que está instaurado, que tiene mucho poder, que tiene el poder militar que le apoya, y de haber alguna transición, también un poco, yo creo, lo que ha dicho Robert, habría que contar con gente pues del propio chavismo, aunque no se quiera, pero es parte de la negociación y es parte de que haya en algún momento una transición, que también hay que asumir que esa transición vendrá dentro de muchos años, que no va a ser una cosa de la noche a la mañana, ni tampoco, yo, según lo que leo y veo en las redes, mucha gente espera a que lleguen los tanques americanos y los americanos y el ejército americano e invada Venezuela y rescate a los venezolanos, como si fuera una película de Hollywood, ¿no? Eso es mucha gente, o por lo menos lo que yo veo y leo en las redes, esperaba que Trump mandara allí a los militares y que hubiera allí una toma del poder. ¿Esa es la transición que esperan algunos venezolanos? ¿Cuál es la transición que se debería de dar? ¿Cuál es realmente la transición que puede ocurrir en Venezuela? Realmente, tal como está el estado de las cosas hoy en Venezuela, ¿cuál es la transición que puede ocurrir realmente? Esa sería mi pregunta y va dirigida un poco a los dos Guevaras. Muchas gracias. Bueno, Santiago, usted le toca. Que comience el malo para terminar con el bueno. No, Es lo que procede, así que Gustavo puede tener la palabra. Ah, bueno, yo pensé que ibas a empezar tú, pero bueno. Bueno, yo quería efectivamente responder algunas preguntas en muy poco, ¿Sí? poco tiempo. Vamos a tratar de hacerlo en aproximadamente 5 minutos. Si puedes contar, Virginia, el tiempo, tratar de que sea 5 o 10 minutos máximo. Uno, referente a lo que plantea Elías, que fue mi alumno en estudios políticos hace algunos cuantos años, un muchacho realmente brillante, sobre las alianzas entre autoritarios y personas como Putin, que parece que paradójicamente él apoya por ejemplo, a la señora Le Pen en Francia y apoya a Vox en España. Yo no sabía que apoyaba a Vox en España, porque que me corría Virginia, que vive en España, a mí me parece, en términos generales, la derecha europea es lo que se llama una derecha populista, que no es parecida a la derecha venezolana. O sea, la derecha venezolana, en términos económicos, es generalmente liberal. O sea, yo puedo conseguir en Venezuela a alguien que esté de acuerdo con Pinochet y a la vez que esté de acuerdo con una economía liberal. Pero en Europa, en muchos países europeos, eso no es exactamente así. Por ejemplo, la señora Le Pen es tan populista como es Mélenchon y apoya a los chalecos amarillos tanto como los apoya Mélenchon.
probablemente no apoye a que dentro de los chalecos amarillos haya personas de origen magrebino, por ejemplo, de África del Norte, pero con toda seguridad apoya tres cosas en Francia. Apoya no estar en la Unión Europea, es lo que llaman euroescépticos. Segundo, no apoya la economía de mercado. Y tercero, no apoya la democracia liberal. Eso es la señora Le Pen. Y esos son muchos movimientos de derecha en Europa. No sé el caso de Vox. Pensé que Vox era un país un partido de derecha un poco más serio que los partidos. Pensé que no era populista, en pocas palabras. Pero es muy populista. Vox es un partido de derecha populista. Entonces la pusimos completamente en Europa. O sea, no hay, si en Europa no hay una unión de todos los demócratas, no hay salvación en Europa. Por eso es que tenemos a alguien como Putin, que apoya a todos esos movimientos, que apoya a Erdogan y a la vez que apoya a Chávez. O sea, a mí nunca se me olvida cuando Chávez dijo una vez, viva mi general Perón. Esa es la expresión de eso. Esa expresión es muy vieja, no es nueva. Viva mi general Perón. Perón es la expresión de eso. Perón era una persona que aparentemente es de izquierda o era de izquierda, el movimiento peronista, y Perón escondió a los peores criminales de la Segunda Guerra Mundial en Argentina. Escondió a jerarcas alemanes, escondió a Pavelić, el jefe del movimiento Ustaša en Croacia, que era un tipo que coleccionaba ojos de las personas que se los sacaban en los campos de concentración. Y se tuvo que ir de ahí porque le hicieron un atentado y al final se fue para España. Escondió a un criminal de una película que estuvieron pasando en estos días, a uno de los criminales más famosos holandeses, y después se convirtió en el asesor de seguridad de él y de su esposa Evita. Y Perón era de izquierda. Y Chávez, que era de izquierda, supuestamente decía viva mi general Perón. Porque ¿qué es lo que une a esos movimientos? Lo une el odio hacia la libertad. Eso es lo que los une. Y eso los une desde hace tiempo. Y esto ligado a lo que planteó Pablo, que por cierto pido excusa, no había visto que estaba ahí porque está chiquitico. Él, no sé si es por el apellido, pero quedaba de último o sea, Pablo no es nada chiquitico, por cierto, pero la foto es muy pequeña y quedaba de último en el grupo de personas, igual que no había visto a Rocío porque aparecía como iPhone Rocío. Bueno, Pablo hace una pregunta, o sea, Pablo señala que en efecto en Alemania, en el derecho penal, existe la tesis del amigo-enemigo, porque es que el derecho penal alemán tiene mucho que ver con el derecho constitucional alemán, que establecía eso, lo del amigo-enemigo. Yo les recomiendo mucho la lectura del libro Los juristas del horror. No se van a arrepentir, eso es algo que es alucinante. O sea, ahí el derecho penal alemán llegó al extremo con el amigo-enemigo de, por ejemplo, si yo lograba ver a una persona, identificar a alguien que había asesinado a mi familia en la noche de los cristales rotos. Esos son casos reales, no es mentira. Él llevó el caso a los tribunales. O sea, los únicos condenados en Alemania fueron los condenados por los jueces aliados en los procesos de Nuremberg. Después no hubo más condenatoria. Porque ¿qué hacía el juez? Acuérdense que todos esos jueces alemanes recibieron al Reich. Y después que se fueron los jueces aliados, tuvieron que volver a poner a los mismos jueces que estaban antes con el Reich. Entonces yo llegaba y acusaba a una persona porque lo había identificado porque había matado a mis padres en la noche de los cristales rotos. Y el juez concluía que había un atenuante muy grande porque a la persona que él mató en ese momento era enemigo del Estado alemán, era un judío, y matar a un enemigo al Estado alemán era lo legalmente correcto en ese momento, y a esa persona le podían dar 2 años, y por supuesto con 2 años salía al día siguiente inmediatamente, con libertad condicional. Eso es la forma de pensar de esas personas, y no entenderlo es no entender la amenaza que se cierne sobre Europa, es la espada de Damocles que se cierne sobre Europa, y lo que acabe con Europa acaba prácticamente con el mundo. O sea, esa forma de pensar, porque ese es el totalitarismo, no importa que sea de derecha o de izquierda, es simplemente no creer en la libertad. Bueno, otra pregunta que había hecho, ya le voy a decir, bueno, aquí respondí la de eso, la de los alemanes desarrollaron cuánto tiempo después de que se vaya Maduro. Lo que plantea Robert es muy importante. ¿Quiénes quieren un régimen un régimen dictatorial, un régimen democrático?
yo siempre le he dicho a las personas, y aquí creo que hay personas amigas mías que no voy a mencionar, que les gusta mucho que después de que se vaya esta gente hay que poner un régimen autoritario. Yo no estoy de acuerdo con un régimen autoritario. Se lo voy a decir porque yo quiero democracia. Yo para mi país quiero democracia porque las dictaduras son el germen del pase de facturas, son el germen de muchas cosas. O sea, y además hay mucha gente que son mutantes. Esos mutantes se van a pasar del chavismo a acusar a quienes puedan acusar y van a embromar, se van a llevar por los cachos a mucha gente. Sin embargo, a menos que la transición se haga, porque puede ser que eso suceda con chavistas y puede ser que la transición sea, a eso me referiré en un segundo, puede ser que la transición sea por la vía de hacerla junto con el chavismo. A menos que se haga así, yo sí pondría en la Constitución venezolana una enmienda que prohíba los partidos cuya ideología sea totalitaria. Porque nosotros estamos hasta la coronilla de que un partido llegue al poder usando las elecciones y usando la democracia para después destruir la democracia, que fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. O sea, aquí Chávez no llegó por la dictadura, Chávez llegó por elecciones, llegó por la democracia y después destruyó la democracia. Y Hitler hizo lo mismo, y Mussolini también. Todos ellos llegaron por la democracia, porque esos movimientos tienen esa posibilidad de ser demócratas cuando están en la oposición y de ser dictadores cuando están en el gobierno. Entonces, si fuera posible, yo prohibiría, aún haciendo la transición con los chavistas, que todo movimiento cuya doctrina sea la eliminación de la democracia, esté prohibido la democracia. Yo ahí lo siento en el alma, pero no tengo absolutamente ninguna compasión con quien quiere llegar al poder por la vía de la democracia para después destruirla. Evidentemente, una dictadura en Venezuela, a pesar de lo malo que es, no sería tan malo como sería en Europa, por lo que ya dije anteriormente. La derecha latinoamericana usualmente es una derecha que es liberal en economía. Eso es lo único que tienen a favor. Virginia habla de cómo se podría hacer la transición en un estado fallido. Evidentemente aquí no ha habido ninguna transición y con esto quiero terminar. Podría haberla, pero en este sentido, una transición muy parecida a lo que pasó en Francia, a lo que pasó en Vietnam, perdón, y a lo que pasó en Rusia y lo que ha pasado en algunos países comunistas. Puede ser que este gobierno vaya poco a poco haciendo una transición económica hacia un régimen de mercado, privatizando todas las empresas que ya quebró y vendiéndose a precios de gallina flaca a quienes serían los miembros de esa boliburguesía nueva. Eso puede ser que suceda. Y puede ser que eso vaya acompañado de alguna liberalización en la parte de la democracia política. Puede ser. O sea, puede ser. No es evidentemente que sea necesario porque a veces esa gente para mantenerse en el poder, así lideren la parte económica, necesita el poder político, que es la función que hace el Partido Comunista Chino. En China no hay ningún comunismo. Pero el Partido Comunista es dictador en China porque es necesario tener una dictadura, porque es la mejor forma de mantener el orden en el país según ellos. Entonces, bueno, esa es la única posibilidad de que se haga una transición con él. Muchas gracias. Me toca a mí, ¿cierto? Claro, profesor, le toca a usted que es el jefe. Sí, muchas gracias. Debo comenzar por la satisfacción por este evento, la presencia de todos ustedes, incluidas autoridades de nuestra universidad, lo cual, digamos que realza el esfuerzo que Gustavo, en algunos temas, en mi caso, fundamentalmente interesado en el marco que le pueda dar cabida a buena parte de las cosas que preocupan o la buena parte de las cosas que interesan para procesos de este tipo. Déjenme hacer una mención. No hablamos para nada, aunque Gustavo hizo referencia al asunto sin mencionarlo, a temas de justicia transicional, que es un tema fundamentalmente de juristas, es un tema fundamentalmente de gente del derecho. Evidentemente que en el manejo de lo institucional entra, así como entran otros aspectos que han sido mencionados por ustedes. Primero, entonces, mi satisfacción. Segundo, mi reconocimiento a ustedes, el agradecimiento a nuestras autoridades, Ferreira, Pablo Aure, Benito Amidian, Robert Parga, etcétera.
Y la mención a cómo voy a manejar esta última parte. Voy a intentar ser lo más formal posible, con, digamos, que menciones a asuntos de la realidad real, para decirlo con una expresión que no es correcta, en la medida de lo necesario. Buena parte de los asuntos yo diría que se resolverían, estoy hablando procedimentalmente, metodológicamente, con algo que solo mostré de manera muy limitada, con la construcción de los árboles del problema, o con los árboles relativos a cada una de las esferas que mencionamos, es decir, cómo analizar lo económico, cómo analizar lo político, cómo analizar lo institucional, lo de la cultura política y económica, lo relacionado con el manejo del colectivo y la inclusión forzosa de los temas de bienestar, que es algo que, aunque se menciona mucho, no está presente en buena parte de las oraciones que uno ve, y así con todas ellas. Por ejemplo, a los planteamientos de Alberto Figueroa, indiscutiblemente que en el momento de analizar a nivel de un árbol, que es un esfuerzo analítico importante y con el cual logramos concreciones muy, pero muy importantes cuando lo hicimos masivamente. Yo pasé del año 93 al año 2002 posiblemente, elaborando árboles de problemas, y no puedo tener la cuenta de todo lo que resultó de aquello, incluso la posibilidad de ir a temas sectoriales. Quienes me conocen saben que en alguna época estuve manejando muchos temas de seguridad. Recuerdo, estando en Caracas, me llamaba el ministro de Relaciones Interiores a las 9 de la noche: por favor, vente al Banco Central, que tengo a los gobernadores y necesito que me les dé una conferencia como la que me diste a mí, le diste a mi equipo. Y eso pasaba mucho, extremar el análisis para llevarlo hasta lo más pequeño, de tal manera de dar cabida a temas como las características de lo que sucede en Venezuela, los distintos agentes sociales, etcétera, etcétera. Repito, voy a ser muy formal, pero contamos con los elementos, con los instrumentos que nos permitan concreciones que consideren muchas de las cosas que ustedes mencionan. Eso puede permitir dar cabida a opiniones como la del señor George Eikhoff, que fue el jefe de la Fundación Adenauer en Venezuela hasta hace algunos años, que menciona lo relativo a la guerra híbrida. Utilizar árboles de problemas para su conversión en árboles de objetivo puede permitir operacionalizar algunos de los planteamientos de esta ponencia, que yo quiero valorizar. Cuando hago referencia al óvalo rojo del primer gráfico, en que hablo de un bloque, y simplemente digo bloque, pero más tarde digo ese bloque social, no ese bloque partidista, ese bloque social puede dar cabida a, yo diría que el reconocimiento de las posibilidades, es un tema que tocaron, si dictaduras o democracia. Yo estoy hablando de transiciones a la democracia, de transiciones al mercado. En el esquema podría caber, la historia a veces nos da sorpresa, pero no está en el planteamiento. En el planteamiento está el de montar un bloque incipientemente democrático, pero de verdad, con amplitud, con inclusión, como decía, con valores, con una predefinición de objetivos que le vayan dando cuerpo a aquello. Yo no comprendería un proceso transicional en ninguna parte donde definitivamente los fines del bloque de cambio estén fundamentalmente marcados por el grupo saliente
aunque nadie niega que puedan participar bajo esas definiciones conceptuales acerca de para qué ese bloque. Quiero comentar algo de lo que decía Gustavo respecto a Rusia. Yo llamo el caso ruso, utilizando posiblemente recursos porteños, transición rusa o soviética, o cómo los socialistas se convirtieron en socios listos. De socialistas a socios listos, porque al final operaron mecanismos perversos, mecanismos fuera de lo que uno pensaría conceptual y moralmente correcto, donde, entre otras cosas, y esto es de la anecdótica de este mundo, entre otras cosas, resultaron involucrados asesores de la Universidad de Harvard, gente que sencillamente participó de aquel festival de socios listos y que finalmente transgredieron una línea que no es admisible transgredir, traspasar. Hay un caso muy notado de alguien que era uno de los grandes expertos metidos en negocios en Rusia. Quiero referirme a algo que voy a desarrollar cortamente, pero con revisión al planteamiento que hago sobre la totalidad del proceso. Yo creo que hay una pregunta muy en concreto sobre el caso boliviano. Se ha mencionado el caso de Guaidó. Virginia hizo una muy buena descripción de las cosas que pasan. El bloque es una confluencia. Si no hay procesos intencionales explícitos hacia el logro de esa confluencia, sea en el discurso, sea en la gestión política correspondiente, no se está avanzando en el camino señalado en la ponencia inicial. Uno observa, vamos a plantearlo en términos dramáticos, vamos a ver el polo Guaidó, el polo de la señora Machado. No ha habido, en términos de gestión política, la facilitación necesaria para que eso se constituya sobre la base de la integración de ambos sectores y de otros sectores. Eso pasa, yo puedo en posteriores discusiones o disertaciones abundar de algo que no está en el esquema grueso, sino que está en relación a ese óvalo, el de la constitución del bloque, y lo he hecho. Recuerdo en el año 16 hice algo que iba a ser de uso por gente favorable a ese tipo de planteamiento y que finalmente no se realizó, porque, insisto y pongo los ejemplos, el señor Macri, liberal, gana una elección crítica. Elección crítica se llama en ciencia política una elección que significa un cambio súbito de preferencias, y lo procedente era ir de su planteamiento liberal a un planteamiento inclusivo de otros, a la consideración no solamente de aspectos que tienen un marcado aspecto ideológico, era concreciones económicas, concreciones políticas con las cuales evidentemente uno tiene elementos para conversar, para negociar y para llegar a acuerdos. La señora Áñez toma el mando del gobierno que se instala, pero no hubo un llamado a la totalidad de sectores presentes de manera de establecer ese acuerdo inicial de que hablo, en el cual todos puedan verse reflejados. Venezuela lo hizo en el año 58. Recuérdense el pacto de punto fijo que reunía a Acción Democrática, a COPEI y a URD, que planteaba y solo respetó limitadamente gobiernos multipartidistas con la integración de independientes. El primer gobierno de Betancourt tenía más independientes que adecos.
más independientes que adecos. Tenía copellanos, tenía urredistas. URD, por la vía de Fabricio Ojeda, que fue el líder de la Junta Patriótica que inició el proceso en el año 57, se hizo castrista, se hizo guerrillero, se fue, debilitó Punto Fijo, pero Caldera, y yo tengo el escrito de un año antes de tomar la presidencia, donde ponderaba altamente Punto Fijo. ¿Y qué hizo Caldera cuando gobernó en el 68? Un gobierno monopartidista. Eso ya no era Punto Fijo. Esa es una discusión seria que hay que plantear en Venezuela. ¿Hasta dónde Punto Fijo? La gran mayoría, incluso cientistas políticos, hablan del punto fijismo desde el año 58 hasta el año 98. Del año 68 en adelante, Venezuela entró en un proceso retrógrado. Entró en un proceso retrógrado que al principio no se notaba porque veníamos para el año 68 de 40 años consecutivos de crecimiento al 6.1% del PIB todos los años, pero se debilita el componente político, se asiste a un manejo inapropiado del asunto económico en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y tuve oportunidad de decírselo en reuniones de trabajo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Me perdona si me extiendo acá porque tiene que ver con el caso venezolano, pero lo estoy viendo desde el esquema que estoy planteando. ¿Qué pasó? Caldera abandona los gobiernos multipartidistas en el 68. En el año 73 se cae el crecimiento. Más tarde se cae la moneda. Entramos en un proceso inflacionario severo y los músculos democráticos para manejar lo que debió garantizarse durante todo el periodo se debilitaron, y eso tuve oportunidad de hablarlo personalmente con el presidente Velázquez, que fue el primer presidente de la COPRE, en su casa, en la tranquilidad de su casa, acerca de dónde estaban las debilidades. Este es otro tema, porque es el tema venezolano y además es como el intento de reconstruir, de autopsiar, de hacer la autopsia de un proceso que indiscutiblemente tuvo una decadencia y finalmente se convirtió en un paso a lo que existe ahora. A otra cosa. Yo lo que diría es, repito, con el agradecimiento a ustedes, con la invitación a ustedes, porque indiscutiblemente que un esquema tan amplio se nutre de muy diversos saberes y de muy diversas aproximaciones, es continuar avanzando el programa de investigación. Yo tengo, disculpen la referencia, un libro grande virtualmente terminado, solo falta afinar lo que refería anteriormente. Ya tengo un libro posterior que ya tiene más páginas que el primero de un Santiago, se te puso el micrófono en mute. Me dicen, ¿se escucha ahora? Sí. Profe, tiene 5 minutos para cerrar. Ya, perfecto. Sí, estoy terminando, Virginia, y reitero el agradecimiento, el reconocimiento y el orgullo de compartir contigo. Me siento orgulloso de mi hijada de profesión. Muchísimas gracias. Y ahijada de profesión. Me siento muy contento de tener al que pudo ser alumno y no fue, que es Gustavo, porque yo era Guevara el malo. Robert fue alumno mío, varios de ustedes fueron alumnos míos. Él era muy fastidioso, en clase. Mi satisfacción, mi reconocimiento y mi invitación a proceder en esto. Y termino con una pregunta a Virginia. Por su carácter de organizadora. ¿Cómo convertir en productos que puedan servir de base para el progreso el inventario de cosas que volcamos en esta sesión? Repito, hay un paper, 10 páginas, paper en Word, hay una presentación en PowerPoint,
Hay un artículo que salió publicado hoy en Madrid, que no lo referí al comienzo. Esa plataforma se cayó y realmente la gran mayoría no lo ha visto. Pero está además todo lo que está contenido en ese programa de trabajo que he referido. Termino con esto, Virginia. Gracias por la dedicación. Disculpa por la impertinencia a veces de querer resolver las cosas con prontitud. Gracias a Gustavo, me gustó muchísimo su intervención, un gran aporte. Gracias a todos y recuerden, este es un tema en el que se nos va la vida o continuamos si no decidimos cambiar. Y lo que estoy haciendo lo propongo con pleno reconocimiento del entorno en que estamos, un entorno en el cual estamos perdiendo el juego. No quise hacer nada de eso por razón de tiempo, pero recuérdense de que de la euforia en el siglo XX, yo utilizo una expresión un poco grosera, Virginia, con relación a esto, del culazo de Fukuyama, que se atrevió a decir que hablar del fin de la historia, es decir, del fin de la dialéctica real, cuando realmente ya otros analistas venían advirtiendo sobre los problemas que nos venían encima. Esos problemas comenzaron a explotar. Ya en los 90, Levitsky, Ziblatt y diversos actores hablaban de los problemas de la democracia. Y ya hoy referí cosas que nos dicen que estamos frente a un real problema de alta complejidad y solo con el manejo de la complejidad podremos superarlo. Termino con eso, Virginia. Un beso y el agradecimiento y mi saludo y abrazo a todos los participantes, incluido mi gran amigo Gustavo Guevara Iciar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias Gustavo por habernos hoy presentado estas brillantes presentaciones que nos han hecho aprender, que nos han hecho pensar, que nos han hecho reflexionar. Y efectivamente, como dice Santiago, esto hay que continuar reflexionando y pensando en ello. Y bueno, tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo. A mí así a priori no se me ocurre nada en concreto, pero bueno, podemos seguir en contacto. Ya tenemos también vuestra lista de contactos por si organizamos algún evento en el futuro. Relacionado con estas cosas, o a medida que Santiago vaya avanzando en sus trabajos que quiera contarnos algún otro tema o relacionado con alguna... Se quedaron muchos temas, creo yo, por hablar y por tocar también, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que ha comentado usted al final digamos que Venezuela ya lleva en una deriva de una transición retrógrada desde hace tiempo, y esa es una cosa que la historia también es muy importante de estudiar de cara a no repetir en el futuro, o de cara a ver qué pasó en el pasado para el futuro planteárnoslo de otra manera, ¿no? Yo muchas veces escucho a la gente decir, y leo también en redes y tal, que ojalá Venezuela fuera como antes, y yo digo ojalá que no, porque precisamente la Venezuela de antes fue la que nos llevó a la que hay ahora. O sea, Venezuela tiene que ser otra distinta a la de antes, porque la de antes fue el germen de lo que hay ahora. Y eso es brillante, Virginia, brillante. Eso tiene que ser la convicción necesaria para poder realmente avanzar. Exactamente. Una anécdota con un chiste contra mí. Un chiste contra mí. Yo soy el más vago de todos ustedes. Yo soy el que tiene más tiempo libre de todos ustedes. Y esto ya, pero la anécdota es que en una oportunidad Manuel Caballero nos decía que tenía una reunión de trabajo en su casa y estaba la señora de servicio cerca de ahí, y el invitado le dice, caramba, ¿cómo hace usted para trabajar tanto y producir tanto? Y ella responde, ¿quién dijo que ese señor trabaja? Ese lo que hace es puro escribir. Bueno, yo estoy en esa posición. Yo estoy en posición de puro escribir y me pongo a la hora. Bueno, pero eso es muy productivo y es lo que se necesita justamente. Y bueno, pues que aproveche esta etapa nueva, que es una nueva etapa en su vida para esto, es de verdad de admirar, ¿no? Así que nada, pues bueno, ya para finalizar, muchísimas gracias a los participantes. Sonia, mil gracias, que nos has salvado por haber puesto allí el Zoom de tu universidad. Mil gracias de nuevo, mil gracias a todos los participantes y bueno, coincidiremos de nuevo
en otro evento como este. A la orden siempre. Bueno, he visto a Anasteuca, un Ahí besote. están a ustedes. Gracias a Sonia por el apoyo. Y Gracias, de Sonia, verdad, de verdad. seguimos Hola, trabajando. ¿Perdón? No, estaba saludando a Nas y dándole las gracias a mi querida Sonia, Dios mío, cómo nos salvó. Qué No, bueno. pues a la orden Eres siempre. nuestra que se heroína, pueda. eres nuestra heroína. ¿Cómo que se llama el grito? ¿El grito de quién era? ¿El de Morelos? Sí. Viva México. Viva México. Viva Muerte a los españoles. No, Buenísimo. no, no. Ese es el de Hidalgo. Ah, Oigan, el de Hidalgo, el del cura. sí, la grabación se la paso a Virginia entonces y Perfecto. Virginia ya lo distribuye, ¿no? Yo puedo editarlo porque habrá que cortar la parte ahí cuando se cayó y tal. Y... Sí, vale, vale. Perfecto. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, un abrazo a todos. Adiós. Muchísimas gracias, Chao. profes. Estuvo excelente, como siempre. Chao. Gracias. Bye. Bye, bye. Adiós.